Laura, bienvenida a 35 milímetros, un podcast de películas y series. ¿Cómo estás? Cami, muy bien, mil gracias por invitarme, en verdad, qué honor estar acá y qué felicidad que me hayas invitado para hablar de esta película que está. Increíble y qué rico que por fin nos conozcamos fuera de cámara. Estaba diciendo que eres como Hannah Montana, Sí. que trabajas en horario laboral como abogada y en tus tiempos libres eres influenciadora. Es verdad, si mi jefe ve esto, esta es la cita médica que tenía el viernes a las 9 de la mañana. Perdón. Terrible eso. Oye, ¿cuál fue la última película que te viste? La última película que me vi fue de la que vamos a hablar hoy, Cami, haz la introducción. Anatomy of a Fall. ¿Cuánto le das de 1 a 5 a Anatomy of a Fall? No sé, yo creo que le doy un 4-5. Muy bien. ¿Y última serie que te viste? La última serie que me vi... Yo no sé si esto cuenta como serie, pero me estoy viendo Love is Blind de Netflix. Ajá. Me imagino que contará Sí, como sí. buena, si no se la han visto, buena. A mí. ¿Cuánto le das de 1 a 5? No, eso es pura cosa de ver mientras uno está almorzando por olvidarse de todos los problemas. Pero hay 4, pero es súper entretenida. Es súper entretenida. Sí. Bueno, te invité, para los que no conocen a Lau. Lau tiene, bueno, digamos, su contenido en TikTok por el que la invité, pero tiene mucho más. Es que, bueno, digamos que has involucrado un poco como tu profesión con lo que haces en redes sociales. ¿Cómo ha sido eso? Como ser abogada TikToker. Es divertido, o sea, yo creo que siempre como que la historia que te estaba contando, con Cami, estamos hablando como un poquito fuera de cámaras de mi historia con el derecho. Yo lo odiaba, no me gustaba, pero yo siento que la vida es de saber acomodar las cosas que uno no le gustan a lo que uno es para poder lograr como satisfacción. Y creo que para mí hacer contenido de derecho de una manera que me represente es lo que soy. Yo soy como muy tranquila, súper sencilla, como divertida. Me hizo replantearme el derecho y me hace estar aún más enamorada de mi carrera, porque yo me gradué y dije, no voy a ejercer esto jamás, y encontrarle como esta salida para mí ha sido maravilloso. Es una maravilla también poder juntar como esta disciplina que es como tan seria con algo como tan cool, tan chévere, tan divertido como una película. Oye, pues me encanta porque eres la invitada perfecta para hablar de Anatomy of a Fall, que es la película de la que vamos a hablar. Vea, he dicho hablar todo el tiempo. El día de hoy voy a contar un poquito la ficha técnica de esta película. Esta es una película dirigida por Justine Triet. Es la única directora nominada a Mejor Directora en los Oscars. Y el guión es guión original. Y esto es un dato, y es que ella escribe este guión con su pareja. Entonces escriben y ellos dicen que es como un poco la catarsis también de sentarse a escribir una película que habla de una pareja que está muy mal. Entonces, bueno, ellos dos escriben, o sea, Justine Triet y Arthur Harari. La protagonista es Sandra Hüller. Ella también está nominada al Oscar como Mejor Actriz, y además está nominada, o sea, 2 de sus películas están nominadas a Mejor Película, que es Anatomy of a Fall y The Zone of Interest, que es una película de A24. Y esta película ya finalmente se estrenó en el Festival de Cine de Cannes del 2023 y ganó la Palma de Oro, que es como uno de los premios más prestigiosos en la industria cinematográfica, que es como a Mejor Película en el Festival de Cannes. Entonces, bueno... Siento que se te olvidó un tema muy importante, es el perro, Messi, ¿no? Ah, el perro, sí, bueno, ya voy a... Oigan, sí, es un perro, bueno, muy bien. Sí, hay que hablar de Messi, hay que hablar de Es Messi. un perro, oye, sí, perro actor. Vi que estuvo en la fiesta de pre-Oscar, ahí como... Y Ryan Gosling como Sí, muy lindo. Sí, es un perro. Y hay teorías conspirativas contra este perro. O sea, ahorita ¿Sí? hablaremos de esto, sí. Lo máximo, lo máximo. Bueno, un poco la trama de Anatomy of a Fall es la historia de Sandra. Los personajes se llaman igual que los actores. Sandra y Samuel están casados, tienen un hijo que se llama Daniel. Daniel tuvo un accidente cuando era pequeño, perdió la vista. Y viven con también el perro Snoop Dogg. Y la película empieza cuando Daniel encuentra a Samuel muerto enfrente a la casa. Digamos que la fiscalía acusa a Sandra. Ahora, fijo, si digo algún término mal, me avisas. No, está bien. La fiscalía acusa a Sandra, pues, por de pronto un asesinato. Era la única que estaba en la casa cuando pues Samuel se murió. Y ella se defiende y dice en toda la película que ella no lo hizo y que fue, pues, digamos, yo creo que también es
lo más lógico en esta situación, un suicidio. Entonces digamos que es como esta historia alrededor de un juicio. Yo decía que esto es como una clase magistral porque en serio la mayoría del tiempo estamos o sea, la mayoría del tiempo pasa aquí, es un juzgado. Entonces mi primera pregunta para que empecemos a hablar de esto es, ¿qué crees que realmente pasó? Uf, yo creo que ese es un tema que he estado pensando desde que vi la película, como siento que la película es súper valiosa también por eso, porque te la acabas y te deja pensando al respecto un jurgo de tiempo después. Yo creo, no sé, tengo dos momentos, a veces pienso que el tipo se suicidó, a veces pienso que en efecto sí fue un asesinato, como no me he definido y lo sigo pensando, como que Ok, eso es lo bueno de la película y cuéntenos si ustedes se relacionan también, si la vieron, como si tienen como esta Esa cosa. intriga. Yo me baño por las mañanas y soy como, ¿será que está bien? Si lo mató, no entiendo. Es esa intriga y esa cosa que queda, me parece cool, pero no me he definido, te diría mentiras. ¿Sientes Pero que hoy me levanté creyendo que lo asesinó. Ok, entonces hoy estamos en team asesinato. ¿Sientes que cuando ves este tipo de películas, por ejemplo, yo cuando veo películas de periodismo, para mí es muy inevitable como meter mucho como mi conocimiento, y eso que pues mi conocimiento comparado a las películas de periodismo que he visto, pero sientes que tienes un ojo muy crítico cuando ves películas como estas, o por ejemplo, no sé si te has visto How to Get Away with Murder, ¿sientes que tienes un ojo muy crítico como un médico viendo Grey's Anatomy? Cero. O sea, yo creo que una cosa súper fundamental de mí, por lo que como que creo que tengo muchos, no problemas, pero sí como puntos de vista diferentes con muchos de mis colegas, es que yo no soy una purista del derecho. O sea, a mí cero que me interesa, tú, lo que me dijiste ahorita, como perdóname si estoy utilizando un término mal, cero que me interesa si confundes un término, si confundes, sí, como algo muy técnico del derecho, porque no soy purista del derecho y creo que eso le ha hecho demasiado daño a la práctica, obviamente, que es relevante si yo estoy, no sé, en un grupo de, no sé, abogados que están construyendo una teoría sobre algo demasiado importante. Obvio, el lenguaje es importante, pero creo que muy de la mano de eso, como que me permito quitarme mis gafas de abogada y verlo como espectadora normal. Obviamente, pues sí hay cosas que no se le vienen a la cabeza, como Sí, pues, obvio esto lo agregaron para el drama de la película, obviamente en la vida real no es así, como en la vida real. sí, como que esto, sí, como que no pasa. Por ejemplo, cuando uno ve películas, cuando yo iba a ser abogada y uno veía películas como del abogado llegando, sí, al juzgado, pues súper arreglado defendiendo, pues claro, uno llega a un juzgado aquí en Colombia, es como Sí. todos así sentados, uno sentado al lado del imputado, o sea, es muy diferente la realidad a lo que realmente pasa. Obviamente esto pues como criterio de volver la película como más interesante, como más appealing. Claro, eso es una narrativa al final, no Exactamente. podría ser. Bueno, te cuento, Justin Trien generalmente hace sus películas sobre tres cosas, que son las mujeres, las relaciones y las luchas sociales en general. De hecho, Ok. una de sus primeras películas fue alrededor de una elección presidencial en Francia, y yo cuando miré esta película y después la analizaba, decía, claro, yo dentro de esto veo esos temas, sobre todo las mujeres y las relaciones, muy, muy presente. Empecemos hablando del lado no de derecho y hablemos un poco de la trama de la película. Ok. En una entrevista de Justin Trien con El País, con Babelia, que es la parte como cultural del periódico, ella dice esta frase que te voy a decir: la pareja es un intento de democracia que siempre termina en dictadura. Y ella decía, yo quiero representar lo que es una pareja en declive, porque tener una relación muy buena es una lotería. Ella decía esto, y este guión lo hizo con la pareja. Yo decía, ¿cómo viste la película en términos de relación, esta relación de Samuel y Sandra, que pues Samuel no está, entonces empezamos a construir a partir de lo que dice Sandra, pero los testimonios del lado de Samuel? ¿Cómo ves esto? Dios mío. A mí me pareció maravillosa la película como en términos de relaciones, porque creo que uno romantiza mucho lo que es estar en pareja, ¿no? Entonces estar en pareja es rosado, ponis, estrellas, todo maravilloso, todo va bien, y cuando las cosas empiezan a ir mal, uno cree que está haciendo algo mal en pareja. Pero yo creo que el hecho de que las cosas vayan mal cuando no es una relación es una cosa muy intrínseca del amor y de la convivencia, y de que las cosas vayan avanzando, y siento que es una representación súper valiosa de qué pasa en una pareja que está bien, por ejemplo, cuando viven un evento muy duro y muy traumático, como que su hijo tenga un accidente, que lo tenga como en la guardia de uno de los papás y que pierda la vista. Es como el amor es muy extenso y tiene como demasiados matices,
pero al amor lo empiezan como a condicionar determinadas cosas, como estas vivencias en pareja, cuando uno tiene hijos, cuando uno empieza a convivir juntos, las profesiones, como que siento que hay algo que se habla mucho en la película y que me llama mucho la atención, y es como Sandra decía, como yo abandoné mi país por ti, abandoné mi familia por ti, abandoné mis amigos por ti, aquí no tengo a nadie salvo a ti, entonces puede haber amor, pero hay muchas condiciones que van modificando ese amor y lo van volviendo en rencor, como en callos que se le van haciendo a uno en el corazón, y es una representación muy, muy buena de eso. Que era lo que nos hacía dudar, era como, bueno, si esta persona es culpable, tiene estos motivos, y esa palabra que tú dices, yo decía, pucha, el rencor que ambos se tienen mutuamente, ¿no? Ella Sí. tiene un rencor hacia él porque tuvo que dejar su país. O sea, y yo siento que al principio uno lo hace y no lo ve como un rencor, pero son esas decisiones a largo plazo, esas escenas de película, pero que uno en la vida real sí tiene, Sí. esto sí pasa, y es como, yo no quiero que tú sientas resentimiento contigo porque, no sé, hicimos esto y esto cambió tu vida. Entonces, por ejemplo, Sandra deja su país para vivir ahí con él, pero además de todo el día, o sea, a Samuel le tocaba recoger a Daniel el día que él tuvo el accidente y no lo recogió. Yo decía, en ese momento que yo veía la película, yo decía, a ver, es obvio que uno como ser humano sienta rencor y rabia porque ese tipo de cosas pasen. O sea, obviamente ella sabe, pienso yo, ¿no? Yo soy Team Sandra. Yo siento que ella sabe, pues no es la culpa del tipo, pero pues es que son sentimientos así. Él la resiente a ella porque entonces ella es, bueno, esto es un tema importante, ella es escritora y entonces ella escribe y si publica y él como que siempre está alrededor de una historia. Además, punto clave también es que ella le roba una de las ideas principales de un libro. Es como un ping-pong de rencor en el que estamos, es que tú hiciste esto, es que yo hago esto, quién es más culpable y quién no. Yo veía la película, a ver qué piensas tú, y la hablaba con mi editor y decíamos que era un juicio moral del amor. O sea, yo sentía que Sandra estaba siendo más o menos acusada por ser mala esposa. O sea, era como, pero es que usted le puso los cachos, pero es que usted es bisexual, pero es que usted le robó la idea, pero es que usted le embute al niño. O sea, era como, y ella era como, no, pero es que yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. ¿Qué piensas tú un poco de eso? Como... Me encanta que traigas este tema a colación porque es algo que pensé durante toda la película, como que el tipo en varias ocasiones, el fiscal, como que le hace todo el interrogatorio a Sandra, todo, lo odio. No, es que dime si no es un personaje fuerte. Yo Sí. estaba como, marica, cállate ya. Pero me parece que él representa como, bueno, ahorita podemos hablar de eso, pero como volviendo un poco al tema, el tipo le decía es como, usted fue infiel, y como que trataba de hacer una conexión entre argumento, como causa-resultado. Sí. Como usted fue infiel, entonces mató a su esposo. Y yo decía, como si yo fuera el abogado de Sandra, lo primero que diría es como me sacaría la estadística de infidelidad en Francia y diría, si todos fuéramos sospechosos de asesinar a nuestros esposos porque somos infieles, el 70% del país sería sospechoso de cometer algo, porque es como hay dinámicas de pareja que no se pueden trasladar a un resultado tan grave como pues yo asesiné a mi esposa. Son esas cosas que es como yo creo que el fiscal representa como esa voz social de juzgar lo que no está saliendo bien, y es como yo veía la película y en un momento me puse en la posición de todo está muy mal, o sea, a veces decía esta vieja está muy mal, este man está muy mal, ¿por qué hacen eso? Y después como que daba pasos para atrás y decía estas cosas pasan en las relaciones. En la caso de ellos era que uno era escritor, el otro no tenía tanto triunfo, lo mismo pasa en una pareja en el día a día, y uno se pone, claro, en el rol de cruzarse de brazos y juzgar qué es lo que nos sale bien en una pareja, y uno se mira a uno mismo, a sus relaciones, a lo que sea, y es como esto pasa en todas las parejas. Yo mucho Justin Trien, pero en esta entrevista también del País me pareció muy interesante que ella dijo que fue a muchos juicios pues para entender un poco, obviamente las películas así, los guiones así pues son demasiado documentos, o sea, la investigación detrás de esto, así esa no sea la temática que ella quería pues abordar de primeras, y ella dice que en los juicios la verdad es algo accesorio y que ella ve el tribunal como un lugar donde la sociedad se expresa moralmente. Me encanta. ¿Te encanta? ¿Te encanta la...? Me encanta este tema, me encanta porque, y es algo que ella dice, y como que hay una frase de la película que ella expresa como esa manera de pensar sobre el derecho, sobre el juicio, sobre el procedimiento penal, y es, esta vieja, como que el man le empieza a decir todos los hechos, como su esposo no tenía enemigos. Su esposo era una persona saludable, su esposo demostraba que tenía como de vivir, como ganas de vivir, ganas de echar para adelante. Y ella como que Sandra dice como yo ya sé para dónde va esto, lo para y le dice como espérate, es que yo no lo maté, o sea, ¿por qué me dice esas cosas? Y el man le dice, es que no se trata de eso, el juicio no es sobre la verdad. Yo creo que
ser abogado es ser un buen, como tener un buen storytelling, que es uno convence al juez con la historia más convincente, no con la verdad, con la historia más convincente. Uy, oye, tremendo, porque ahí te iba a decir otra cosa, pero antes de que olvide eso, hay una parte también de eso en el que, por ejemplo, él está dando está de testigo el psicólogo de Samuel. Y que entonces empieza el man, es que Samuel me decía esto, y es que Samuel, y Sandra lo para también y le dice, es que tú tienes un lado de la historia. Exacto. Y todas las parejas tienen problemas y tú estás teniendo un lado de la historia. Entonces eso es súper poderoso. Yo te iba a preguntar exactamente lo que tú ibas, que el storytelling y que vender la mejor historia, porque yo pensaba como debe haber muchos casos como estos, ya entrando más en mis dudas hacia del derecho. Muchos casos donde nunca se va a saber cuál fue la verdad absoluta. Además, de pronto incluso no existen verdades absolutas, ¿no? Como aquí la verdad absoluta sería si tenemos una cámara y sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Pero no hay una verdad absoluta. Entonces mi pregunta era, me la respondiste, pero entremos un poquito en eso. ¿Qué pasa cuando, o sea, al final el juez sobre qué realmente toma una decisión y qué angustia porque de pronto estoy tomando una decisión errónea, ¿no? ¿Qué tal que Sandra sí sea culpable y la jueza haya dicho, eres exacto? Yo creo que en el mundo del derecho como que hay que tener varias cosas a consideración. O sea, primero como una verdad filosófica, como una verdad sombrilla con la que podemos como de ahí desprender muchas cosas. Está tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces el juez trata de diferenciar entre tu verdad, entre la verdad que trata como de mostrar el fiscal, que es como Sandra es lo peor, Sandra le puso los cachos, Sandra es horrible, Sandra la odio. Mi verdad, entonces la verdad de Sandra, como nuestra relación estaba mal, se había peleas, pero pues hasta ahí. Y la verdad, o sea, el juez trata de ver entre tu verdad y mi verdad cuál es la verdad del caso. En el derecho penal, digamos que en latín se dice que es la última ratio del derecho porque le estás quitando a la persona lo más fundamental que tiene y es la libertad. Cuando tú mandas a alguien a la cárcel le quitas su derecho que le permite ejercer y practicar el resto de derechos que tiene en la vida. Tú sin libertad no puedes hacer básicamente muchas de las cosas que hacen que tengas una como dignidad humana. Entonces el juez cuando decide sobre un caso penal decide sobre toda duda razonable. O sea, no puede tener ninguna duda o sin lugar a dudas, él con los argumentos que tiene que decidir si la persona es culpable o no es culpable. Pero si queda una duda razonable de que la persona a la que están juzgando es inocente, es inocente. O sea, si hay huecos, si hay cosas que no cuadran, lo siento, no cumpliste con el estándar de la duda razonable, pues quedas libre. Pues porque estás decidiendo sobre la libertad de una persona. Y ahorita como que quería hacer un comentario sobre lo que decías, que decía pues la directora acerca de cómo los juzgados se vuelven un lugar como de juicio moral. También, no sé, pues hay como una teoría sobre el derecho penal que es de Foucault, y el tipo dice como lo que hacemos ahora con las cárceles, antes de que existieran las cárceles, el castigo era como te voy, o sea, eso que uno lo ponían en la guillotina y llegaba el ejecutor y te cortaba la cabeza, o había tortura como al frente de muchas personas, estaba como ese espectáculo de la justicia, ¿no? Entonces Foucault dice que llevamos ese espectáculo de hacer justicia a un lugar escondido, como a las cárceles y todo eso. Yo no creo eso, yo creo que simplemente volvemos a ese espectáculo que en un momento era tan físico como ver cómo están torturando a alguien, cómo le quitan la cabeza, y en los momentos en los que el señor de la guillotina llegaba y cortaba la cabeza, pues estaba todo el pueblo mirando qué era lo que iba a pasar. Ahora no pasa eso, pero pasan estas cosas. Llegan y te arrancan todas sus extremidades sentimentales, morales y espirituales. Es como, es un show, esto es un performance. O sea, por ejemplo, lo que pasó con Johnny Depp y Amber Heard. Eso fue llegar y, o sea, nos enteramos de todos, hasta los detalles más profundos de la relación de ellos dos, y es despedazar como la integridad de una persona al frente de un montón de gente que... Yo decía, ay, se me olvidó el término, pero era como cuando alguien se muere y le hacen la autopsia. Y entonces le están quitando como un montón de partes. Es que yo de verdad sentía como, ya, déjenla tranquila. Mi siguiente pregunta es, aquí viene y es, yo veo este juicio como algo muy cruel. Para mí fue algo cruel, digamos, yo lo veo así. Entonces quería preguntarte si en los juicios es como en la guerra y en el amor que todo se vale. O sea, ¿hasta qué punto es válido? Porque, a ver, yo me planteaba, siento que les tocaron muchas cosas que de pronto no eran... O
O sea, a ver, ok, Sandra le fue infiel y era lo que tú decías, pero ¿qué importa si fue bisexual o no? ¿Pero qué importa si hizo esto? ¿Pero qué importa si prefería esto? ¿Pero qué importa? Mi pregunta es, ¿hasta dónde? Bueno, primero, si en la guerra y si en los juicios es como en la guerra y en el amor, que todo se vale, y realmente hasta dónde es posible escarbar las cosas privadas de una persona para llevarlas a juicio y usarlas a tu favor, porque al final era como el que más pudiera encontrar puntos en contra del mal esposo que tú eras o mala esposa que tú eras, es el ganador, que era lo que tú decías, como, pero es legal destruir así a una persona en un juicio. La primera respuesta, no, yo creo que eso fue puro recurso como de la película para hacerla más interesante, como para demostrar, yo creo que el punto de ella, que era como hacer La pareja en declive. Sí, exactamente. No sé en Francia, pero al menos en Colombia sí existen demasiados estándares del trato al testigo. Por ejemplo, en el momento en el que interrogan al niño, yo decía, pues esto jamás en la vida pasa así en Colombia. El interrogatorio lo hacen en un sitio aparte, ¿Verdad? con una persona pues encargada como en estos temas de derechos de la infancia, derechos de la adolescencia. No es un interrogatorio así como este tipo que le decía al niño, ¿cómo es que se le olvidó? Usted está ciego y no sabe, o sea, Sí, sí, como una sí. cosa muy maltratadora y como que vulnera la dignidad humana, no. En la vida real, en Colombia, pues es muy poco probable que pase. Yo siento que en los juicios en los que he estado, sobre todo penales, yo creo que el juez sí prima mucho por cuidar la dignidad de todos los implicados en el proceso, de testigos, del imputado. Yo creo que sí, eso no pasa tan en la vida real. Lo segundo es que sí, obviamente te escarban la vida. O sea, todo lo que sirva de prueba y sea una prueba pues que sea legal y que se pueda practicar, la van a hacer todo con el fin de llegar a la verdad. O sea, en el derecho penal estamos obsesionados, como están obsesionados con llegar a esa verdad y llegar como a ese resultado para poder saber cómo voy a dictaminar sobre un caso, si es culpable, si es inocente, si lo absuelvo de los cargos. Pero todo esto es como en la búsqueda de la verdad. Digamos que por eso aceptamos y para mí es una locura. Yo no sé si eso suena como muy anarquista o libertario, lo que sea, que no lo soy, pero era algo que pensaba después de ver la película y es cuántas concesiones le hemos entregado al Estado, ¿no? Como a la representación del Estado en la justicia. Es como, yo por qué tengo que llegar aquí a aceptar que tú me escarbes en la vida por el bien, como por la búsqueda de una verdad que... Es que eso era lo que yo pensaba, o sea, Sandra estaba parada y le estaban diciendo, infiel, mala esposa. Le dejó el chino botado, mala esposa. Le robó la idea, mala esposa. Y yo, por ejemplo, quiero hacerte una pregunta muy directa. Este audio que graba el man, o sea, a ver, ella dice, Samuel estaba grabando cosas en la casa para tener ideas de libros, para el libro, ¿te acuerdas? Sí. Y que en el juzgado se pone un audio de ellos dos discutiendo, o sea, y ella no dio consentimiento, o sea, no creo que haya dicho, o sea, que sí, esto está bien, y ese audio es demasiado explícito y siento que puta, es parte de tu privacidad como pareja, o sea, entiendo que, o sea, que hay cosas que, bueno, está mal pegarle a tu pareja, está mal subirle el tono, o sea, está mal, pero pues, o sea, esto era una discusión privada, esto no tenía que llegar a estas instancias. ¿Esto es legal? O sea, que hayan puesto este audio así, la pobre vieja, y el niño escuchando el audio, no. Digamos que la validez de grabar audios y todo eso, siento que es un tema que ha sido súper discutido en el derecho colombiano al menos, como que hay varias posiciones y depende, digamos que si tú me estás grabando una llamada y yo no sé, y me llamas como, hola, incúlpate del asesinato, yo no sé qué cosas, pues obviamente no es válido. Pero en este caso, digamos que yo siento que tiene diferentes matices, porque está el matiz de que él no lo grabó en el sentido de que quiero grabar como esta vieja me pega ilegalmente, sino que lo hacía con un fin documental, ¿no? Si yo fuera abogada, yo me pegaría de eso, ¿no? Esto tiene un fin documental, tiene un fin como artístico, tiene un fin de poder volver, digamos, a escribir, a tener idea, a documentar mi vida. Y dentro de eso, pues yo le encontraría la validez, pero sí es una discusión que yo creo que es de blancos y negros, como que ha estado on and off de si es válido, qué validez tienen las grabaciones sin consentimiento de la persona pues que está siendo interrogada. Otro tema que me parece como muy importante hablar, y lo podemos hablar, o sea, no solo tienes que responderme de la parte abogada, sino también tú qué piensas, es en todos los aspectos de nuestra vida, a pesar de que no hay una verdad absoluta, hay un comportamiento y un ser tradicional y el que debería ser. Okay. Entonces me refiero a que si nosotras dos somos mujeres, nosotras antes teníamos que estar en la casa y cuidar a los niños y ahora hay otros estándares que son los que nos hacen buenas mujeres y los que deberíamos cumplir. Y
yo creo que todas las prácticas que tenemos hoy en día, lo que sea, doctores, abogados, periodistas, hay muy grande, pero en verdad lo que sea, o sea, está muy permeado por los estereotipos, por los prejuicios, y eso pues yo siento que es muy difícil, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, de una iglesia donde quieren lo mejor para alguien y aún así el estereotipo está tan permeado y el prejuicio está tan permeado que son válidas hoy en día cosas como las terapias de conversión o no dejar casar a las parejas del mismo sexo o decir que es el diablo. ¿Cómo? Para mí era importante, por ejemplo, cuando se centraron tanto en que ella era bisexual y en que las niñas y en que una vaina y en que la otra, como, o sea, en un lugar donde no estamos juzgando esto, pero aún así somos seres humanos permeados por los estereotipos y los prejuicios, eso todavía marca mucho en un juzgado, en las decisiones, cómo logramos dividir esas dos partes y muchas preguntas. ¿Sentiste que sí fue así o yo estoy exagerando? Te voy a responder primero desde, o sea, no creo que sea un pensamiento aislado, o sea, no creo que seas la única persona que hayas pensado eso, sobre todo como en el proceso penal. Por ejemplo, Marx decía que el derecho penal es una manera de volver al proletario, que en este caso sería como a la persona que no está actuando respecto a los niveles, los estándares morales, éticos y sociales que tenemos respecto a lo que en este caso sería la mujer. Entonces, proletario lo estamos como asimilando a la mujer para volverlo y moldearlo a el modelo neoliberal o, sí, pues en esa época, neoliberal. Entonces, como que el derecho penal es esta cosa que viene y vuelve delitos las cosas que no aceptamos moralmente o éticamente y moldeamos a esa persona mediante el castigo, que es la cárcel, a un estándar de lo que está bien en, pues como en el modelo neoliberal o liberal. Entonces, creo que no eres la primera persona que lo pensó Marx hace mucho tiempo. Yo creo realmente que en este punto es muy difícil decir si los juzgados o no están permeados de machismo, de sesgos de género, de sesgos de raza, porque siento que esto depende de la persona que se siente a juzgarte. Esto depende totalmente del juez que se siente a decir A o B, del fiscal que te juzgue. Creo que obviamente, y es un viaje mental decir que los abogados trabajan como máquinas y pueden apartar lo que piensan a lo que son en el momento de aplicar la ley. Pero también siento que es una cosa que depende de cada persona. Seguramente hay abogados y jueces que son capaces de diferenciar estas dos cosas y juzgar más allá así como de todos esos sesgos sociales que tienen, pero estoy segura que pasa. Por ejemplo, Estados Unidos es una muestra clarísima en el que existen los sesgos de raza, los sesgos de clase y los sesgos de género. Por ejemplo, en Estados Unidos hicieron un proyecto súper interesante querían hacer como con inteligencia artificial, cogieron todas las sentencias que ya existían, las juntaron, como que alimentaron, ¿no?, un algoritmo. Mi novio, estoy segura que se está burlando de mí mientras ve esto porque estoy diciendo todo al revés y él es experto en inteligencia artificial. Bueno, lo cogieron todo, lo metieron en un algoritmo, logaritmo, no sé cómo se llama, en el sistema, lo alimentaron de eso. Entonces tú le podías decir a esta inteligencia artificial que salió, este es el caso de una persona de esta edad que con estos hechos tuvo este resultado. Digamos, sí, fue un robo, lo que sea. Y el resultado que dio la inteligencia artificial era sesgado hacia la raza, sobre todo hacia la raza negra, hacia las clases, hacia el género. Entonces digamos que es evidente que todavía sigue existiendo, pero no me atrevería a decir que ocurre en todos los juzgados para todos los jueces, pero pues sí, creo que es algo que sigue existiendo. De hecho, hay una frase muy común que se utiliza entre los penalistas, y es que los clientes, entre muchas comillas, del sistema penal siempre terminan siendo las personas de clases más bajas o de poblaciones que históricamente han sido vulneradas, segregadas, y eso es súper interesante a la hora de que no va a utilizar para qué nos está sirviendo todo esto que estamos haciendo. Porque son los primeros que se consideran culpables. Exactamente, sí, son los primeros que consideran culpables. Eso es como en la teoría, como que te explico toda la teoría, como todo Laura lo que está con pasando. Gafas, ajá, pero abogada. yo en mi caso no pensé que fuera como que hubiera un trato diferente a ella por ser mujer o por ser bisexual o por tener... No lo sentí. Sentí que el fiscal lo que tenía era como esta falta de empatía que a veces sí existe mucho en el mundo del derecho. Es como, no me importas tú como ser humano, no me importan los hechos, no me importa tu hijo, no me importa quién esté escuchando esto, me importa es llegar como a esta verdad, como a demostrar qué es lo que yo creo que pasó. Y la empatía es un... Pucha, es un abogado, un buen abogado,
Esto es una pregunta que va a sonar boba, pero ¿la gente considera que un buen abogado también es un abogado empático? ¿O prefieren un abogado que sea el putas como este man y que le valga huevo? Esta pregunta yo me la he hecho mucho, tú que leíste mi libro, la pienso yo mucho en los doctores. O sea, un buen doctor es un doctor que es empático y que me va a tratar bien y que le importa quién es María Camila y que le importa que está perdiendo María Camila, o es el que es súper buen doctor y es el mejor en libros y en práctica y en... Esas preguntas también pasan al momento. ¿Sientes que la gente también siente eso al momento de elegir un abogado o quién te va? Yo creo que es según lo que te importe, o sea, probablemente si tú estás, si eres un corrupto y estás a puertas de entrar a la cárcel y lo único que quieres es salir libre, te va a importar es un abogado, pues efectivo, no me importan tus métodos, tus medios, no me importa si lloras por mí, no te importa, me importa que tengas los contactos, los argumentos y como el conocimiento suficiente para sacarme de este problema. Para mí es importante un abogado empático, yo creo que un abogado que no es empático no está haciendo nada. Pero esto es de nuevo, esto cambia de persona a persona. En un libro de Niels Christie, bueno, que es como un teórico del derecho penal. Pucha, Laura sabe mucho, aló. ¿Tú de dónde sacas todas estas ¿Te preparaste o realmente tú sacas estas? O sea, ¿estas son citas que tú haces en conversaciones? Como en este tipo de conversaciones, es que yo soy bien ñoña y me gusta leer, pero en este tipo de conversaciones sí, obviamente como que tenía todo esto en la cabeza y pues anoche dije como, repasas. puede ser interesante. Pero te levantaste, no, tu novio y tú fueron novios antes de que tú fueras abogada. Sí, no, yo llevé en segundo semestre de la universidad. ¿Y te lo levantaste con esas frases, como que con yo esos en segundo datos? semestre era, ahora que soy súper relajada, yo en segundo semestre era como, ay, no sabes qué escribiría, no sé qué me gustaba en esa época, era súper como, ¿qué escribiría Camus en esta relación? O sea, era insoportable, o sea, si alguien me conocía en segundo semestre era insoportable. No, pero a mí me parece que la gente que se tira esos datos es muy interesante, entonces por favor continúa, me encanta, me encanta. Niels Christie cuenta como en un libro, como un caso en los tribunales como post Segunda Guerra Mundial. Entonces estaba este man como, imagínenselo, un man nazi, como general nazi, súper flaquito, como desgarbado, así como que ojeroso, no se le veían las ganas de vivir, no se le veía fuerza ni nada. Y él lo estaba defendiendo en el tribunal como post-nazi, pues para que no lo culparan de todos los delitos que estaban culpando a los nazis, que obviamente pues eran demasiado graves, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, este tipo, el abogado, lo que dijo fue como, mírenlo, como en la audiencia, miren este tipo todo flaco, desgarbado, horrible, el que va a poder, entonces decía, ¿qué va a poder manejar los campos de concentración? ¿Cómo va a poder seleccionar cuáles son los judíos y los polacos? ¿Cuáles son los judíos y los polacos que se van a los campos de concentración? Él no sabe nada, mírenlo, una persona tan tonta, o sea, como probando todo el tiempo que él no tenía la capacidad para ejecutar los delitos de los cuales lo estaban acusando. Entonces, finalmente, el jurado... Como el deshabilitándolo. Juez, exactamente. El juez le compró la teoría, dijo como, es verdad, el abogado probó que este tipo no era bueno, como físicamente, no estaba bueno, no mentiras, no era bueno como... como ejecutando la sí, no estaba físicamente capacitado. Exactamente. No era inteligente, como que no tenía habilidades para ejecutar los delitos, que es lo que lo estaban, pues, acusando. Y al final de la audiencia, como que lo culparon de unos delitos muy chiquitos, como que tuvo que pagar muy poquito tiempo de cárcel a comparación de lo que realmente había hecho. Y Christie cuenta que su amigo abogado le decía como el colmo, el tipo salió y ni siquiera me dio las gracias, me pagó y se fue y la esposa tampoco me dice nada. Y finalmente lo que había pasado es que el tipo prefería salir culpable y con la cabeza en alto diciendo, sí, yo fui un nazi, hice A, B y C, manejé C, D y E. Tuve este poder y hice tantas cosas y lo que prefería pagar y tener como su ego bien, sí, como mi ego nazi, ajá. Exactamente, a que lo hayan humillado de esa manera. Entonces yo creo que es de personalidad, y esa es una historia súper interesante a veces, como el derecho es una herramienta social que para todos implica cosas demasiado distintas. Bueno, yo wow. Ahora solo digo wow y todo el mundo se burla y es mi nueva frase, pero volviendo un poquito a la película y ya hablándolo así normal, ¿tú crees que Daniel, el hijo, cambió su testimonio porque se dio cuenta que era la mejor forma de proteger a su mamá o crees que realmente pasó? ¿Crees que Samuel realmente pudo haberse suicidado? Había una cosa, y yo te interrumpí mientras lo piensas, que yo decía mucho y era, en esta película cuando somos espectadores terminamos siendo o Samuel o Sandra. O sea, terminamos
identificándonos con los problemas, así no sea me robé tu idea de no sé qué, sino no, es que sí, mi novio un día hizo esto y ahora esto pasa. O sea, como que creo que inevitablemente llega un punto en el que nos relacionamos, y yo lo decía porque yo sentí mucha empatía con Sandra, no porque es bisexual, sino por, o sea, por muchas otras cosas, como creo que el personaje también está muy bien diseñado para que gente como yo sienta, o sea, mucha gente sienta empatía con el personaje, pero yo decía, era el subtítulo de una reseña que hice, era ¿soy Samuel o soy Sandra? ¿Con quién me estoy identificando? Porque al final eso hace que yo tome un lado de la historia, ¿sí? Inevitablemente me voy a encontrar en sí, soy la parte de la pareja frustrada y mi pareja hace mil cosas y me siento así, o mi pareja no tiene esto, entonces yo cargo con que yo sí estoy haciendo y mi pareja no está haciendo. No me acuerdo por qué dije esto, pero te quería contar que Me pensaba... estabas preguntando lo de Daniel, como Sí, que te estabas estaba... dando como el contexto entonces respecto claro, a... claro, claro. Entonces yo decía, pues al final también incluso Daniel tenía que entender y tomar pues un partido de la historia. Yo lo veo como que o no dijo mentiras, o las dijo porque entendió lo que significaba que su mamá estuviera sin libertad, lo que significaba crecer sin ella. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? No sé, esa es otra de las cosas que pienso cuando me baño. Yo con Daniel estaba diciendo la verdad. Eso es lo que me mantiene despierta en la noche. Yo no sé, yo creo que él dijo mentiras cuando sintió el velcro. Yo creo que lo del velcro fue mentira, porque me acuerdo cuando como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que sea, como sí, como este ayuntamiento de familia francés, Sí. le hizo como el primer interrogatorio, como en la primera aproximación a Daniel, él dijo como yo nunca me equivoco, o sea, nunca me equivoco con los velcros, yo sé exactamente cuál velcro es, yo estoy segura que dijo mentiras con lo del velcro, siempre estoy segura. Con lo de la historia del perro, no, o sea... Muy denso, o sea, en serio, el perro juega un papel muy fundamental. Sí, O te sea, amo. para mí, el golpe final de que la abogada eligiera a Daniel fue esta parte en la que Daniel le dice que el perro se maluqueó y que entonces Sí. se va y después Daniel ahí en la casa envenenando al perro a ver si era cierto. O sea, Sí. uy, el juicio abraza muchas cosas, ¿no? Sí. No solamente los dos culpables, sino como que eso es otra cosa, terminó arrasando la vida de una familia. Sí, total. Sí, a mí me parece demasiado complejo ese personaje de Daniel porque nunca lo logré terminar como de identificar, como no sabía si estaba bravo con la mamá, si estaba triste, si estaba confundido, como que hace un muy buen personaje, tiene demasiados matices y ese papel que cumple él también es básicamente lo que como que refleja un poco lo que uno está viviendo como espectador, como con quién de los dos me reflejo y a cuál de los dos le doy como mi credibilidad, sobre todo pues sabiendo lo que decías tú, él en sus manos tenía la libertad de su mamá. Duro, ¿no? Muy difícil. Hay otra cosa que se me esté saliendo que te gustaría comentar de la película. Creo que yo ya como que quedé con mucha sabiduría en la cabeza y entendí muchas cosas, porque a veces uno ve esto desde el lado de no tengo ni idea de qué es el derecho penal, no tengo ni idea. Yo tengo una experticia y que me vi todas las series de How to Get Away with Murder y como que a él le preguntaba como a mi tío que es abogado, como ¿qué significa esto? O había cosas que tenía que buscar, pero pues hay veces aquí era cero, o sea, uno dice, no tengo ni idea si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, y por eso me parecía muy interesante hablarlo contigo, porque yo decía, uy, tú tienes una visión que al menos entiende qué es un poco lo que está pasando y cómo lo están hablando. Pero mira que yo tampoco entendía muchas cosas. Yo decía, que el sistema acá es muy diferente. Allá como que pasa mucho que creo por lo que entendí, si estoy mal y alguien es experto en derecho francés, por favor escríbame si me estoy equivocando. Pero sí viste que el abogado es el fiscal que interrogaba así súper fuerte a Sandra y a su hijo Sí, y me la cayó jueza mal. tenían el mismo uniforme. Sí. Tenían la misma toga roja con la cosita blanca Sí, acá. sí, sí. Entonces eso me hacía pensar que allá la misma institución que acusa es la misma institución que juzga. Ok. Mientras ya. que acá está el juez, que hace parte de la rama judicial, como una parte de Sí. o sea, rama judicial, que es quien decide si es culpable o inocente, y está la fiscalía. La fiscalía es un ente completamente diferente y aparte a donde funcionan los jueces, son cosas distintas. Para mí es súper raro que el que acuse sea el mismo que juzgue, porque es como, imagínate, si tú estás tratando Sí. de probar que yo soy culpable de haber hecho algo hoy antes de venir Sí, acá, sí, sí, sí. y buscas todas las pruebas, te convences, porque vas a ver todas las pruebas y vas a querer ver todo a la conclusión que tú quieres llegar, pero al mismo tiempo estás en la misma institución que juzga. Eso es como, eso es chistoso y raro, entonces yo no entendía y llegué a esa conclusión finalmente ay, perdón, de que así es como funciona, allá, acá funciona súper distinto, entonces Dominar para mí era como,
Sí, no, ese es un lugar diferente, obviamente habían cosas que... Es una cosa muy característica del derecho, pero otra cosa que también pensé mucho durante la película era eso, como lo que te decía mi parte de anarquista, que es 0.01% de mi personalidad, pero es como, pucha, ¿qué tanto poder le hemos dado al Estado para que ustedes crean que tienen como este derecho de venir a preguntarme sobre mi vida personal y decirme que estoy mal porque soy infiel, porque soy bisexual, porque hago A, B o C? Y eso pasa, yo creo que lo piensan muchos abogados y es una cosa que también, por eso como que traje a Cristi porque lo leí en la universidad y como lo que él decía me parece que hace mucho sentido, es que los abogados somos ladrones en el sentido de que no que robamos a nuestros clientes, pero sí los despojamos del conflicto. Esto era un conflicto familiar, o sea, esto era una cosa que tenían que resolver Sandra, al final de cuentas Sandra y su hijo, y el Estado tenía que actuar como agente en el caso de que Sandra fuera culpable, pues castigarla con lo que ahora conocemos pues como el castigo penal, que es la cárcel normal, pero es como los despojan del conflicto, hay un conflicto entre ellos y un montón de cosas que tenían que hablar después de la muerte del papá. Daniel no sabía que su papá se había intentado suicidar, Daniel no sabía que ellos tenían esas discusiones, Daniel no sabía que la mamá había sido infiel, y el derecho llega y los abogados llegan y despojan del conflicto Se apropian de muchas cosas también. a quienes son los titulares del conflicto. Y esa es una idea como de justicia que para mí es súper importante, como aplicar una justicia en que las víctimas, en este caso pues obviamente pues Sandra era imputada, pero también de cierta manera era víctima, pues su esposo fue quien se murió, más allá de cómo estuviera su relación, y Daniel pues obviamente su papá se murió. Y es despojar, es volver a que el proceso sea de las víctimas, de quienes están implicados, y no del Estado. El Estado finalmente es un ente que mete a la cárcel y que finalmente decide quién es culpable o no, pero el proceso no gira en torno a ellos. Por ejemplo, a mí me parecía horrible que estuvieran diciendo todas estas cosas y Daniel estuviera ahí escuchando y era como una cosa tan despojada de Sí, como que empatía. no. Exacto, no hubo interés como decir, oiga, de pronto, pues, que el niño no esté, cuando ella le dice a él cuando la jueza le dice a él, mejor no estés, no, yo sí quiero, no, no estés, o sea, porque es que esto te va a hacer un daño, pucha, son sus primeros años de vida, sus papás, es lo que constituye como las personas que más lo aman, que lo cuidan, y te estoy diciendo, no, no es así. Y son cosas que, bueno, de pronto sí es cierto, y de pronto uno entenderá con la edad, y sabes, como entre uno ya es más grande, pero cuando uno tiene esa edad, el deber también de uno es creer que ellos son los que lo van a cuidar a uno, los que van a estar por ahí. Es como, no, mira, todo lo que tú creías que era una realidad no es una realidad y te demuestro cómo de dañado estaba lo que tú pensabas que era. Total, para mí ese juicio fue cuando, no sé, entran los apartamenteros a la casa y llegan y revuelcan todo y todo se queda organizado y uno se queda con el desorden y ya, y todo como en búsqueda de lo que te decía. Para mí este viaje fue como de esa verdad, de la verdad, como que eso me dejó el sinsabor de a veces lo que le entregamos al derecho y el poder, como esta teoría que me gusta mucho. Los abogados nos robamos el conflicto no es del juez ni del fiscal, es de la persona que lo vive, es de las personas que están involucradas. Eso también me parece difícil, y no hemos hablado del rol como de los periodistas, que para mí también fue súper importante, sí, como para hacer una breve anotación que para mí también sí, como que me marcó y me dejó pensando, a veces sí me hizo pensar mucho en el juicio se me olvidó el nombre. ¿De Sandra? No, el ejemplo que te di ahorita. El man que hacía de Jack Sparrow es... Johnny. Johnny Depp. No sé por qué tenía la trivia, y yo, es una trivia. Pregunta número 1. No, el nombre. Como en el caso de Johnny Depp, como que llegamos y seguramente Amber Heard tenía 1000 cosas más en su vida, o sea, como tiene como toda una dimensión como humana. Y a veces lo que pasa con estos juicios y con el derecho penal, sobre todo, y bueno, con muchas partes del derecho, es que llegamos y está como esta concepción de la persona como un todo, y hacemos énfasis como en esta etapa o en este error, y pum, permeamos como toda la existencia de esta persona a lo que fue o a lo que hizo en un momento demasiado determinado, que era como lo que pasaba con Sandra, que ya no era la escritora, sino la asesina. Yo creo que los periodistas que hacen judicial deberían 100% entender muchas cosas en general. O sea, si yo voy a hablar de economía, tengo que entender la economía. Si yo voy a hablar del derecho, tengo que entender el derecho. Yo siento que el periodismo se ha vuelto un negocio. A ver, yo siento que utópicamente cuando uno estudia periodismo uno quiere pensar que su oficio realmente es con la gente y con las cosas, pero eso no te mantiene. Entonces el periodismo siento yo que se ha vuelto un negocio. Entonces al final yo voy a este juicio, yo soy periodista, me mando un canal y me dice, venga, reporte.
pero yo tengo que reportar lo que más vistas me dé. Y lo que al final, que eso está muy mal, o sea, estoy súper en contra, al final no deberíamos hacer eso, al final deberíamos entender a la gente, o sea, por ejemplo, yo por eso prefiero un periodismo mucho más de inmersión, donde yo entonces diga, bueno, voy a hablar de este caso, pero me voy a sentar a entender qué es lo que estamos haciendo en este momento, qué es lo que pasó sin tomar un lado, pero entendiendo los dos lados, ¿no? Al final el periodismo tendría que coger los dos lados y decir, les estoy dando a ustedes los dos lados para que ustedes decidan, que un poco es lo que hace la película. Pero al final, y si te fijas, eso pasa en muchísimos casos, o sea, al final te estoy contando una noticia porque esto es lo más llamativo. O sea, ahorita los medios, por ejemplo, fíjate cómo titulan las cosas para que tú digas, uy, pucha, wow, voy a leer esto. Total. Pero en realidad no te estoy contando la verdad de lo que está pasando. Entonces siento que igual en parte es lo que pasa aquí o en los conflictos o en eso, que pues es un peligro, porque al final juega a favor de, pues o sea, fíjate, debe haber mucha gente que toma la decisión de quién es culpable o no, de quién la cagó o no, porque un periódico que me está dando solo un lado de la historia le está diciendo esto, ¿sí? Exactamente. Y era lo que yo decía, o sea, un buen periodismo hay que tomarlo de muchos lados, pero bueno, eso es una vaina que yo creo que al final pues pasa, ahorita que tú hablabas un poco de que ustedes son, le quitan el conflicto a la gente, o a mí me quedó marcando, y esto es un clipeo fijo, lo del storytelling y eso, al final todo termina siendo como un negocio, ¿no? Como esto es, bueno, siguiente, ¿a quién voy a culpar hoy? Literal. Tú me lo vendiste mejor, listo, ese es tu caso. Literal, o sea, yo ahorita estoy como muy involucrada con un proceso penal, no le estoy llevando, pero sí estoy como asistiendo en algunas cosas. Y yo entro hace mucho, no hacía parte de nada que tuviera que ver con el derecho penal, y yo decía como, están hablando de un tema gravísimo y esto es para el juez y para el fiscal, es como, sí, homicidio, el occiso, entonces sí, 82 puñaladas, pero y uno es como... Lo relaciono mucho de verdad con la medicina y con cómo nunca había hecho una relación tan seria entre un abogado y un médico, pero y debe haber muchos más, pero es lo que hablábamos del médico. El médico empieza a perder la empatía porque está viendo todo el tiempo casos muy difíciles, que debe ser lo que le pasa, o sea, un abogado penal todo el tiempo debe ver, y al final debe ser como, sí, este es mi trabajo. O sea, sí, una señora fue apuñalada y empalada y violada, sí, este es mi trabajo, como esto. Y eso es, o sea, la empatía es una cosa que nos hace humanos, o sea, al final yo estoy haciendo un trabajo. Fíjate, o sea, ser abogado, ser periodista y ser médico son cosas para la gente, o sea, esto no es un negocio, yo estoy trabajando para ti, para un ser humano que se está viendo, se fue pucha, los papás de la persona violada, los papás de la persona que tiene cáncer, los papás, y al final es siguiente, y entonces acá, en esta película, destruimos la vida de Sandra, destruimos la vida de Daniel, que es lo que más me preocupa, el perro se ve súper afectado. Messi, sí, pero... pucha, ¿me entiendes? Y es, listo, siguiente. Y yo decía, en parte nosotros hacemos parte de eso, porque yo decía, nosotros fuimos también los que nos sentamos y empezamos a juzgar, mala esposa, si es que ese marido tan hijo de puta. Y nos fuimos con esa idea, listo, siguiente. Y es como, pucha, sentémonos a reflexionar, qué es lo que nos estaba intentando decir la directora y por qué estamos tomando estas posiciones cuando vemos películas así. Total. ¿De acuerdo? De acuerdo en todo. ¿Cuánto le damos entonces a la película? Yo le doy también un 4 o 5. ¿Le damos un 4 o 5? Te doy un 4 o 5, sí. Un 4 o 5. Sí. Sólido 4 o 5. ¿Te has visto otras películas que estén nominadas a los Oscars? Sí, me vi Past Lives. Sí, buenísima. Barbie, Oppenheimer. No, Oppenheimer ¿No te la has visto? No me la he visto, es mi próxima. Es tu próxima, pero sí. te toca también, es larguita esta película, es larga. Sí, esta es larga. Es larga. Por eso le doy 4 o 5, es un poquito más larga de lo que a mí me... Te hubiera parecido, sí, hay mucha gente. En algunas partes como por lo larga. Uy, sí, era larga. Oye, en serio disfruté muchísimo, o sea, en serio disfruté mucho esta conversación, aprendí mucho. Siento que tuve contacto con un lado de lo legal que nunca había entendido porque nunca me había interesado, nunca había tenido que hablarlo y sentarme a reflexionar eso, pero además hablar contigo sobre qué pensamos de eso, qué opinamos. De verdad, muchísimas gracias. No, Cami, gracias por invitarme. Yo también la pasé de deli. Increíble. Invítame cada vez que yo no haga un drama legal, por favor. Pero prometido. Eso prometido. queda aquí ante todo el mundo. O sea, apenas... Y así hablamos. Bueno, muchísimas gracias. Les invito también a escuchar el podcast de Lau y seguirlas para entender cosas a través de... ¿Cómo es que les explico rápido, fácil y con muñequitos? Con dibujitos. Y con dibujitos. Para que entiendan muchas cosas que están pasando ahorita en Colombia ni en el mundo. Eso es. Muchas gracias, Lau. Gracias, Cami.